La verdad, señoría, que el Ministerio Público se opone con fuerza porque hay que centrar primeramente en aspectos procesales en qué institución nos encontramos el día de hoy. Y la verdad que el artículo 142 y siguientes del Código Procesal Penal, no el 140, dice que en cualquier etapa de la investigación podemos entrar a discutir precisamente la modificación o si subsisten o no los nuevos requisitos. A saber, su señoría, hay varias o algunas imprecisiones por parte de la defensa respecto a las cuales este tribunal debe tener en consideración, partiendo primeramente de la base de que el 19 de marzo del año 2017 solo y tan solo le bastó al magistrado Cayul del séptimo juzgado de garantía de esta ciudad decretar la prisión preventiva respecto al imputado Echeverría por considerar este un peligro para la seguridad de la sociedad. Entre otras, no tan solo por los 3 delitos que a esa fecha estaban formalizados, sino que dijo, a mí me basta solo el hecho de la malversación en carácter de reiterada respecto de este imputado, de la gravedad de la pena asignada a los delitos, carácter y modalidades, forma de ejecución, grupo pandilla, no beneficio de la ley 18.216 y que eso sucedería para el magistrado bastó. Desde luego sucedería ahora que en definitiva son los hechos respecto a los cuales este tribunal debiera entrar a ponderar respecto a esas circunstancias. No nuevamente volver a rever aquellas circunstancias donde el colega pudo exponer, la verdad latamente, por alrededor de más de una hora y algo, de antecedentes respecto a los cuales a este tribunal son absolutamente claros y contundentes. Olvida también, su señoría, que la prisión preventiva del imputado Echeverría fue solicitada su revisión el 29 de noviembre del año 2017. ¿Qué ocurrió por parte de las defensas, su señoría? Se desistieron de la solicitud de revisión de prisión preventiva. Lo más probable, y cae de Maduro, es que efectivamente los antecedentes a esa fecha no se habían modificado ni un ápice. La verdad que con mayor razón es que esas circunstancias, si sufrieron modificaciones, siempre y tan solo han sido en su perjuicio. Luego de ello, su señoría, el día 4 de enero del año 2018 se realiza en la presente causa diversas revisiones de prisiones preventivas de diversos imputados de la presente causa. Nuevamente, la defensa del general Echeverría, estoy hablando solo de lo procesal, se desiste. Y se desiste porque no queremos en realidad estar solos, la verdad que nosotros queremos dar nuestros argumentos y no me voy a demorar más de 1 hora 30. Pueden haber muchas razones y, por cierto, sumamente valoradas. Y así, su señoría, la última revisión de prisión preventiva respecto del señor Flavio Echeverría fue el 24 de enero del año 2018, a través de la magistrada Carolina Guajardo. El 24 de enero del año 2018, este tribunal consideró que no existe pero ningún antecedente nuevo ni que haya modificado todas y cada una de las razones por las cuales se decretó su prisión preventiva. Por tanto, habría que preguntarse, sus señorías, cuál es el antecedente nuevo del 24 de enero del año 2018 que viene a hacerse valer ante su señoría. La verdad que es ninguno. La verdad que ningún antecedente procesal que uno, primero, deje sin efecto o borre la malversación de caudales públicos en su más alto grado del 233 número 3 en relación al 238 parte final cometido por el imputado Echeverría. Ningún argumento que deje sin efecto la existencia del delito de asociación ilícita en los términos del artículo 292. Ningún argumento, o mejor dicho, más que argumento, ningún antecedente que dé cuenta de que deje sin efecto el delito de lavado de activos del artículo 27 de la ley 19.913. Porque si el tribunal considerase un antecedente que nosotros no conocemos, que no existe en la carpeta investigativa del Ministerio Público, pero aun cuando existiera, sea una presentación o no presentación, la de estos supuestos fondos de desahucio, puestos algún germen que ni siquiera existe de poner a disposición, no es baladí, su señoría, discutir que los mismos colegas que están el día de hoy presentándole al tribunal, en octubre del año pasado, fueron tenaces opositores a que efectivamente, ante la medida cautelar real
solicitada por el Ministerio Público, supusieran tenazmente en la octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que revocó en definitiva la resolución y dispuso la medida cautelar real de retención no tan solo de los desahucios del imputado Echeverría, sino que de muchos otros. Por tanto, no puedo tener ese argumento ahora y decir, mire, acá en definitiva no lo pongo a disposición. No, no es así, porque no es gracias a su esfuerzo, es efectivamente a las diligencias realizadas por el Ministerio Público y a lo dispuesto por la Ilustrísima Corte de Apelaciones en que están retenidos. Eso de que en definitiva yo lo pongo a disposición o no, eso será, suscribiría 343 del Código Procesal Penal en el juicio oral que estamos ciertos que se va a producir. Pero reparación celosa en ningún caso. Luego de hacer las precisiones, su señoría, que en definitiva debemos centrarnos en cuál es el antecedente nuevo, no hay ninguno, no hay ninguno. Es más, usted, su señoría, tanto el día lunes como el martes, pudo escuchar lo siguiente: la reformalización del imputado Echeverría. Para el magistrado Cayún le bastó en marzo del 2017 la malversación reiterada de caudales públicos de alrededor de 10.000 o 12.000 millones de pesos. ¿Qué argumento tuvimos en definitiva el 24 de enero del 2018 por parte de la defensa? Total, yo estoy formalizado por 10.000 o 12.000 millones, por 188 y algo, no lo que dice el fiscal porque no me ha reformalizado. Pues bien, hemos escuchado que el día 16 y 17 de abril, ¿qué hemos hecho? Ya no son los 10.000 ni los 12.000 millones de pesos malversados de cuentas institucionales de Carabineros de Chile, sino que son casi 29.000 millones de pesos malversados de cuentas de Carabineros de Chile. Es decir, un antecedente que es un hecho incuestionado, que aquí ese monto malversado, que fue en su momento formalizado al señor Echeverría, se aumentó, ¿saben cuánto? En casi 19.000 millones de pesos. 19.000 millones de pesos. Luego de ello, su señoría, el imputado Echeverría, en marzo del año 2017, montos directos malversados desde cuentas de Carabineros, no porque él haya dicho, mire fiscal, yo aquí le indico que durante el año 2008 al 2011 malversé y recibí directamente en la cuenta, porque eso nunca fue así. Eso fue producto de la investigación y de las declaraciones de otros coimputados, y respecto también del análisis de Carabineros de Chile a través del OS7, como asimismo de la Contraloría General de la República. Otro hecho sucedió, porque aquí tenemos que centrarnos en los hechos. No tan solo aumentó más de 19.000 millones de pesos, sino que en los hechos al día de hoy, los montos directos malversados por el señor Echeverría ascienden a 218.152.467. Es decir, desde marzo del 2017 a la fecha han aumentado en más de 109 millones de pesos. Es decir, su señoría, ya con aquellos hechos y antecedentes nuevos, no van en beneficio del imputado Echeverría, van en absoluto perjuicio del imputado Echeverría. Haciendo también, su señoría, esas precisiones, hay que dar cuenta, su señoría, que esa resolución también del 24 de enero del año 2018 no fue apelada por parte de la defensa del imputado Echeverría. La verdad es que la resolución dictada por la magistrada Ojardos fue absolutamente certera, robusta en cuanto a argumentos jurídicos y sustentos de antecedentes de hecho como de derecho. Luego de ello, su señoría, ¿qué otro antecedente nuevo tendrá el tribunal? Precisamente para mantener la prisión preventiva del imputado Echeverría, en que no tan solo fue formalizado, su señoría, por delitos de malversación de caudales públicos, de aquella figura del 233, número 3, en relación al 238, parte final, en carácter de reiterados del artículo 351 del Código Procesal Penal, no tan solo la asociación ilícita del artículo 292 del Código de Castigo, ni como también el artículo que hemos señalado 27 de la Ley 19.913, se sumó, su señoría, un nuevo delito imputado a la conducta precisamente del imputado Echeverría, cuál es la falsificación de instrumento público. Me dirán que será concurso medial, será 74, no es 75 del Código Penal, pero es un delito nuevo,
un delito nuevo imputado que para los efectos del artículo 140 vale. Así las cosas, su señoría, respecto de malversación, y son los argumentos que la distinguida defensa nos lleva a discutir, solo cae de Maduro que para que se decreten cautelares del artículo 155, como cualquier otra cautelar, y como lo ha refrendado este tribunal, la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en razón a estos mismos hechos y a esta misma causa, es porque tácitamente está reconociendo la existencia de los 4 delitos por los cuales se ha imputado. Porque de lo contrario, no tendría delito alguno si yo voy a entrar a discutir que no existen, y que es 234 o que es 233, que está medio prescrito, que es continuado, que es reiterado. La verdad sucedería que esos fueron argumentos que se plantearon en marzo del 2017, son argumentos que planteó el colega defensor en el 24 de enero del año 2018. Para nosotros y para este tribunal no es nada nuevo. Así las cosas sucedería respecto del delito de malversación de caudales públicos. Y recordé un tema de que la misma defensa, y por favor no estoy haciendo ningún epíteto, ni lo saquen de ese sentido, le habló del término, su señoría, lealtad, y le habló que el señor Echeverría había sido leal en esta investigación. Pero perdóneme en indicarle, su señoría, 2 precisiones al término lealtad. Primero que nada, su señoría, el señor Echeverría, general de la República, a enero del año 2017, también declaró en esta investigación. Por tanto, su señoría, no son 2 las declaraciones del señor general a ese entonces Echeverría. Son 3 las declaraciones. Y usted me preguntará, su señoría, porque solo hemos escuchado las de marzo del año 2017 y la de abril del año 2017, 5 días después de la formalización y todo lo que la defensa nos ha señalado en cuanto a precisión de tiempos. Pero yo recuerdo claramente que un fiscal de la República, que en este caso el cargo que yo ostento, su señoría, ante un general de la República, el general Echeverría, cargo que ostentaba, cargo público, con la trascendencia que tiene para una institución, llegar al más alto rango de una institución jerarquizada como es Carabineros de Chile, resulta ser, su señoría, que a esa fecha el señor Echeverría sabía todo, pero todo lo que sucedía. ¿Y qué me dijo? No, que las normas, que la verdad que esto es un error de pago, no, que en definitiva estamos haciendo este tema. Me mencionó los 218 millones que malversó del 2008 al 2011 él directamente. No. Me pudo haber mencionado un general de la República, a no mentir, en definitiva, a no deseñar, que recibió cheques del señor Renato Sarabia Lagrese, por ejemplo, el 27 de septiembre del 2011. Acá están. O me podrán decir que son los mismos argumentos y cheques que mostramos también, su sitio en la audiencia el 24 de enero, del 29 de agosto, donde Renato Sarabia Lagrese le extiende a don Flavio Echeverría Cortés. Y solo recordar, su señoría, que respecto al señor Renato Sarabia Lagrese, ¿cuántos montos malversados tiene respecto de la institución de Carabineros? El señor Renato Sarabia Lagrese, su señoría, que fue reformalizado de acuerdo al desarrollo de las diversas diligencias de investigación por parte del Ministerio Público, al día de hoy lo tienen con 1.344 millones de pesos malversados, directamente, desde el 2008 hasta el 2015. Entonces, cuando me hablan de términos lealtad, perdónenme con respeto poder indicarles que yo tengo una apreciación a lo menos diversa, o mejor dicho, habiendo tenido la oportunidad en enero del año 2017 de poderle haberle señalado al organismo constitucional que está a cargo también de poder investigar, haberle dicho, mire, sí, esto es, este tema, el señor Ávila malversó durante varios años, Collao, Estrada, entre otros. Y la verdad, su señoría, que existe un aforismo jurídico que se denomina confesión de parte, relevo de prueba. Todos hemos escuchado en esto de audio
que de la propia defensa del señor Echeverría le ha señalado, su señoría, que desde el 2015, sea algo efectivo o no efectivo, a través del general Blue de ese entonces, tomó conocimiento de que había un funcionario en Punta Arenas respecto del cual se estaban malversando fondos públicos y señaló otros apellidos. Pregunta, ¿qué actitud tomó el general de ese entonces, Echeverría? Cero. Ninguna. Ninguna. La investigación, su señoría, del Ministerio Público, para la redundancia recordar, se inicia en octubre del año 2016, a través del famoso reporte WAF del Banco Falabella, que daba cuenta de los movimientos a ese entonces de alrededor de 70 millones de pesos malversados o supuestamente por exceso de sueldos en la cuenta del imputado Ávila. Esos 70 millones de pesos que al día de hoy nos tienen con casi 29.000 millones de pesos. Yo creo que hubiese sido realmente la oportunidad entonces de habernos señalado, ¿sabe, fiscal? Sí, esto yo también recibí, esto también es así. Porque después me van a decir, es que no me preguntaron, es que la verdad que no, la verdad, como también dijo un magistrado, de las tantas audiencias que hemos tenido acá, las colaboraciones se prestan una sola vez. Porque en definitiva, a medida que uno va confirmando después antes de decir, ah, sí, verdad, también fiscal, también malversé en enero, sí, en diciembre, no, también en el 2018, o no, también en el 2017, ya no vale, si ya llegamos con los antecedentes. Siempre se olvida que el antecedente antiguo del artículo 11, número 9 del Código Penal es cuando su antigua redacción señalaba cuando del proceso no resulta otro antecedente que su espontánea confesión. Pues bien, si hacemos el ejercicio y nos tapamos un ojo respecto a lo declarado por el señor, vamos a llegar al mismo resultado. De hecho, un resultado que ya teníamos con creces desde mucho antes. Pues bien, respecto de este tema y del conocimiento de la malversación, y que esto no es 234, no, participa activamente, tiene conocimiento. Nótese, su señoría, respecto de lo que ocurrió el año 2011. Y se preguntarán, no, mire, ¿sabe qué? Desde el 2011 nunca más recibió monto directo. Pero si ese, su señoría, es el ejercicio más claro de una asociación ilícita. Es el ejercicio más claro. ¿Y por qué lo digo más claro? ¿Qué le interesa al líder? No rebelarse, que no sepan mi actuar, pero sin embargo dirijo y realizo precisamente para que otros tomen esas iniciativas y ejecuten lo que yo en definitiva no quiero hacer para no ser descubierto. Como por ejemplo vimos recién, en el caso del general Whipple, imputado también de esta causa, ¿recibió monto directo? No, porque del 2006 al 2011 era general y por tanto mandaba a otros que pudieran hacer eso mismo. Sucedió acá lo mismo. Los montos que tiene el imputado Echeverría del 2008 al 2011 son cuando él no tenía el rango de general. Hay algunas declaraciones que indican que cuando asumió el señor Echeverría el grado superior de general, contralor o general a cargo de la Dirección de Finanzas, indicaron que ahí como que ya había que un poco cortar este tema y la verdad que no es así. Al contrario, todas las declaraciones mostraba, como eran las declaraciones, una bolsa dando cuenta de que aquí falta más dinero o necesito más dinero. No olvidar, su señoría, que tenemos grabados a oficiales saliendo del estacionamiento del edificio Norambuena, ahora a la media vuelta de la Fiscalía Nacional, con bolsos con 30 millones de pesos. Y eso tiene una explicación, su señoría, muy clara. Los 30 millones de pesos, su señoría, gracias a la orden dada por el líder, el general de ese entonces Echeverría, ¿cuál era? Encapsular el problema. En otros términos, darnos vuelta al argumento de que aquí no había malversación, sino lo que había aquí era un simple error de pago. Y así era. Hemos considerado antecedentes, incluso diversas declaraciones que dan cuenta de ello. Si nos pillan, esto es un error de pago. Y frente al error de pago, ¿qué es lo que había que hacer, su señoría? Poder recolectar ese dinero, no como reparación celosa, ni que gracias a mi orden se recuperaron 802. Si fuera así, pareciera ser que el general Echeverría tendríamos que haberle devuelto unos cientos de millones. No es así. El objetivo era recuperar a cada uno de los miembros de la organización criminal, Campos TU 30,
Marín, tú 70, tú, no sé, González, no sé cuánto. ¿Para qué? Para que después se ingresaran estos nuevamente en forma irregular a las arcas y cuentas de Carabineros, precisamente para decir que es un error de pago, que mire, yo recuperé acá, está todo solucionado. No fue así. De hecho, las boletas de depósito de Estrada Castro, que estuvo el día de ayer y antes de ayer sentado acá, son todas del mismo día, de la misma caja del Banco Estado. Y resulta ser que cuando le estábamos tomando declaraciones a Estrada, y después le tomamos declaración al diputado Ávila, y después le tomamos declaraciones a Pamela Castillo y a Héctor Nail, acompañaban las mismas casi boletas de depósitos del Banco Estado, precisamente, no, pero es que yo reintegré, no, porque era el objetivo de poder encapsular lo que había ocurrido. Es decir, yo creo que eso se diría, quedaron bien aspectados de lo que ocurrió en el 2011 y pretendieron hacernos lo mismo en el 2017. ¿Y por qué el 2011 lo traigo a colación? Nuevamente ese reporte de la UAF, en la cual se daba el indicio de montos malversados del coronel Arnoldo Rivero Gerdes y el civil Leonardo Morales Avendaño, generó una causa en la Fiscalía Regional Centro Norte. Se despachó una orden de investigar a la DIPOLCAR. Se requirió información a la Dirección de Finanzas, donde el señor Echeverría trabajaba, donde en esa época también estaba el imputado general Whipple, con Fernando Pérez Barría, con Nelson Valenzuela, donde muchos adentro dijeron, esta ponchera no la pago yo. Perdone la expresión, pero así lo indican. Esta ponchera no la pago yo. Este tema lo tienen que solucionar. ¿Qué hicieron? Hicieron un informe, perdone la expresión, maquillado, de otras cuentas, para dar posteriormente un poco enredar, indicar cosas que no se le habían preguntado, para posteriormente llevarlo a la Fiscalía y que esto en definitiva quedaba, acá no ha pasado nada. Y lamentablemente eso ocurrió. Entonces, cuando el colega en la letra C le indica a usted, su señoría, que no va a entorpecer la investigación, no es así. No es así. Porque si usted me pregunta cuáles hechos me permiten decirlo, lo contrario. En enero del 2017 ya le estoy dando un hecho, claro y concierto. En el 2011 ocurrió lo mismo. Eso generó una causa de obstrucción a la investigación que el día de hoy, y como lo comunicáramos también su señoría, se encuentra ya agrupada a la presente causa y es una de las maniobras sumamente legítimas de aquí, es el actuar de una asociación ilícita. Cuando hablamos, su señoría, de una asociación ilícita y nos dice la defensa, el líder ordena la devolución. Sí, el líder ordenó, pero no ordenó la devolución. Porque su señoría, si yo quiero devolver dinero, ya sea a la corporación administrativa del Poder Judicial, o quiero devolver dinero al Ministerio Público, a la Tesorería, o en este caso, a Carabineros de Chile, lo que se hace, y es lo mismo que nos declaró en enero, a ese punto sí es a favor, señor Echeverría, en que requiere los denominados oficios valor. Pregúntenme dónde están los oficios valor de el supuesto, comillas, recupero ordenado por el líder Echeverría para la devolución. Esa maniobra, su señoría, no tenía tan solo, sino que precisamente ocultar la malversación de las cuales ellos participaban activamente en Carabineros de Chile. Lo que digo yo, su señoría, es un breve resumen, pero que sin embargo, su señoría, se nutre robustamente por las siguientes declaraciones. Y si me permite, su señoría, va a ser bastante extenso. ¿Qué nos dice, su señoría, Sergio Bracamonte Villalobos el 20 de marzo del 2017? Estrada insinúa que las operaciones ilícitas son para financiar a Echeverría y que el fin de esos dineros era para juntar plata para el maletín de al frente. Nunca me dijo para quién, sino que lo que entendí era que era para mi general Echeverría. En este mismo acto, mi coronel me dice que esto es de conocimiento y por orden de mi general Echeverría, procedimiento que con anterioridad ya se había hecho y que no me preocupara, porque había gente que se encargaría de cubrir estos depósitos. Recibí advertencia de Echeverría en una conversación con mi general Echeverría en el interior de su oficina. Me manifiesta que hay que tener cuidado con los líos de plata, porque siempre hay alguien dispuesto a matar por plata.
Esto lo asumía que, si alguien daba cuenta o pasaba algo, lo podrían matar. Luego del hecho de mi negación a realizar lo ordenado por mi coronel, le tomé el peso y lo asumí como una clara advertencia. Declaración del imputado Mario Figueroa Ramos, del 21 de marzo del 2017. Esta pareja sucedería de civiles que entre los dos tienen más de 5.000 millones de pesos malversados. En el año 2016, creo que fue en el mes de marzo, cuando el señor Eduardo, se refiere a Eduardo Pardo, coimputado privado de libertad en esta causa, llegó a mi oficina. Me dijo que venía enviado por mi general Echeverría y que necesitaba que le cambiara unos cheques. Me dijo que me quedara tranquilo, que estaba mi general y coroneles detrás de esto y que si algún oficial ponía algún problema o no estaba de acuerdo, mi general se encargaba del problema y lo cambiaba. ¿Qué nos señala también Figueroa Ramos? En una oportunidad el señor Eduardo me dijo que una vez un coronel atendió un llamado del Banco Estado y que ese coronel no pertenecía al equipo de mi general y que tenía que contestar esa llamada y que por eso mi general sacó al coronel al otro día. La declaración de Pedro Miranda Herrera, imputado también en esta causa. Cuando se descubrió esto, el general Echeverría, el coronel Paz y el comandante Nail fueron a hablar a Dipolcar y nos echaron la culpa a mí, a Patricio Rojas y a Pamela Castillo. La persona que me dio ese dato es la señora Gladys, que trabaja en remuneraciones. Que es lo que refiere Pedro Valenzuela San Martín, el 22 de marzo del 2017. Ignoro hasta cuándo se operó con dicha cuenta corriente, pero me imagino que durante el 2011 aún seguía operativa, puesto que la transferencia realizada por el general Flavio Echeverría en septiembre del año 2011 pudo haber tenido como origen dicha cuenta, porque en la cartola bancaria no figura como pago de remuneraciones, sino que pago proveedores carabineros. Se refiere al involucramiento de Echeverría. Debo hacer presente que el coronel Rivero era compañero de curso del general Echeverría, a quien incorporó en los depósitos el año 2008, porque había sido nombrado este último como jefe del Departamento de Contraloría Financiera de la Inspectoría General. Recibe depósitos también sucedería como auditor. Dichos depósitos se hicieron toda vez que estando en mi nueva destinación, que era en ese tiempo el Departamento de Contraloría Financiera de la Inspectoría General, el entonces jefe del departamento, coronel Flavio Echeverría, me designó como auditor para concurrir al Departamento Tercero, Tesorería General, entre otras reparticiones, función de la cual nunca informé de la existencia de este mecanismo. Nunca informé de este. Le pide que hable con Orellana. Mientras era jefe del Departamento Tercero, Tesorería y Remuneraciones, Flavio Echeverría, aproximadamente en el mes de enero o febrero del 2011, me pidió que hablara con Rodrigo Orellana Cabello, otro imputado también con montos malversados. La razón de mi ayuda obedecía a que Orellana no había quedado conforme con el valor del cheque que le habrían entregado desde el Departamento Tercero Tesorería, razón por la cual él reclamaba que si no le pagaban un cheque por 100 millones de pesos, daría cuenta de todo lo que estaba ocurriendo en el departamento. Accedí a hablar con él, pero los resultados fueron infructuosos. Orellana continuó con su posición inicial y al final, por lo que tengo entendido, no fui testigo de ello, el coronel Echeverría y los demás oficiales, Randy y Diego Valdés, debieron reunir dicha cantidad y cancelar la cifra inclamada por Rodrigo Orellana, objeto de que no diera cuenta de lo que estaba ocurriendo. También señala que los directores de finanzas en general mantenían una estrecha relación con funcionarios de Contraloría. Los controles a finanzas eran realizados por la Contraloría General de la República, entre cuyos auditores permanentes era Patricia Sanguinetti y Juan Mulieres, con quien los directores de finanzas en general tenían una relación muy estrecha. Durante el mandato del general Echeverría, como director de finanzas, se hicieron alrededor de 2 auditorías a la Dirección de Finanzas por parte del Departamento de Contraloría Financiera de la Inspectoría General, para lo cual el propio jefe de dicho Departamento de Control Interno concurría con el Contralor a cargo de la revisión a la oficina del director de Finanzas a darle cuenta de lo que se revisaría. Al momento de terminar esta revisión, también concurrían a la oficina del director de Finanzas.
Recuerdo que a la oficina del general Echeverría iban muchos los siguientes personas: Nail, el comandante Carvajal, el coronel Paz, el capitán Estrada, el capitán Bracamonte, es decir, todos aquellos sujetos que juntamente con Echeverría malversaban caudales públicos de las cuentas de Carabineros de Chile. La de Renato Sarabia Lagrese, su señoría, del 22 de marzo del 2017. Una reclamación muy importante que debería considerar sus señorías. No recuerdo bien si fue en el mes de marzo o abril del 2011. Estando al mando del Departamento Tercero, Tesorería y Remuneraciones, Flavio Echeverría me llama a conversar y me solicita, comillas, un favor, manifestando que posiblemente a fin de ese año se acogería a retiro y que por lo tanto estaba tramitando préstamos para adquirir un bien raíz del que a dicha fecha, según él, aún no era propietario. Le expresé mis cuestionamientos toda vez que tenía serias dudas, no tanto de la operatoria misma, sino de que la similitud de lo solicitado en primera instancia por Valenzuela Aravena, por lo que mi respuesta fue negativa. Ante mi respuesta, Flavio Echeverría me dijo que, comillas, no había otra fórmula de obtener más de un préstamo y que recordara su compromiso conmigo para la posible contratación de mi hija, ya que era muy amigo del general de Justicia y del jefe de la Dirección de Personal. Por lo demás, los préstamos los pagaría él. En ese contexto, aun cuando le manifesté que no estaba dispuesto a hacerlo, me respondió, favor con favor se paga, cierre de comillas. Lo cierto es que, en definitiva, accedí con el solo pensamiento de que mi hija ingresara a la institución. Recepción de depósito erróneo y discusión con Echeverría. En el mes de mayo del año 2015, recibí un llamado telefónico de mi ejecutivo del Banco Estado para consultar respecto de un depósito en mi cuenta por la suma de 62.836.200 pesos, lo que francamente me causó sorpresa y mucha inquietud, solicitándole me diera tiempo para consultar por qué yo no tenía información al respecto. Dicho hecho, llamé de inmediato a Flavio Echeverría, que ya estaba, entendemos, general de Intendencia, para darle cuenta del hecho y dispusiera las averiguaciones pertinentes, a lo cual se comprometió manifestando llamarme más tarde. Así lo hice, y en la conversación telefónica me dijo, comillas, mi coronel, efectivamente se trata de un error de código según me lo explicó el comandante Nail, pero no hay posibilidades de revertir. Al respecto le contesté que le haría un cheque por el total a nombre de Carabineros. En ese momento Flavio Echeverría alzó la voz y me dijo, comillas, mire mi coronel, me está complicando las cosas porque tendría que sancionar a Nail y también me perjudica, ya que perdería esa devolución que me corresponde. Yo le contesté ya en carácter de discusión, ¿sabes? No me convences con esa devolución porque aun cuando no estoy enterado ni pormenorizado de sus actuales sistemas, la lógica indica que ese no es el procedimiento. Echeverría me contestó, no le seguiré dando argumentos, no tengo tiempo para ello, por lo tanto devuélvalo como quiera, pero no con cheque, como me lo está diciendo. Y recuerde que su hija está trabajando en la dirección y yo fui el promotor para ello. Finalmente le contesté ya indignado y casi descontrolado, arriesgando un despido inmediato por mi deferencia a un general, y ahí recuerda que él era CPR hace fecha, y el trato de mi coronel solo es deferencia pero no obligación. Flavio, el padrino, le dice él, Flavio, el padrino es guagua de pecho comparado contigo. Sí, me dijo, y cortó la llamada. Dejé de pensar como funcionario de Carabineros y lo hice como padre. Es así que en forma directa el comandante Héctor Nail Bravo, por instrucciones del propio general Flavio Echeverría, le hice transferencias, que en efectivo a través de Valevista, y hasta le completé el total del monto con algunos dólares que estaban juntando para un futuro viaje de especialización. Así y todo, Flavio Echeverría, luego de este evento, a los días de ocurrido, tomó la decisión de sacar a mi hija y trasladarla al Departamento Segundo, Normas y Procedimientos Específicos. Como asimismo, en 2 oportunidades de postulación a la planta de oficiales de justicia, y habiendo dado exámenes bastante satisfactorios, no fue considerada en ninguna de las 2, lo cual me hizo pensar que con ello demostraba su actual autoridad.
La declaración sucediría de Héctor Nail Bravo, del 24 de marzo del 2017. Da cuenta a Echeverría de la situación del Banco Falabella y recibe órdenes de él mismo. Nótese, su señoría, que el episodio de Ávila, Falabella le pide cuenta, le bloquea la cuenta, Nail y el Ejecutivo se contactan y dan una serie de explicaciones que la misma investigación da cuenta. ¿Qué nos dice Nail? Le di cuenta y le avisé a mi general Echeverría. Yo le dije directamente a él lo que nos estaban consultando por los depósitos, que estos eran demasiado altos. Me indicó que me había que contactarse con el agente y para que viera de qué se trataba. Lo llamé al agente de Falabella por teléfono, no para saber más información, sino que para justificar, no obstante ya saber de dónde provenían esos fondos del capitán Ávila. No recuerdo qué explicación le di a la gente. Ya en diciembre del 2015, mi general Echeverría, por información de Dipolcar, tanto referente a los de Ávila, se sumaba a lo del capitán Estrada y capitán Collado, por lo que me dio el dato del Banco Estado. Así las cosas, por esto último, tomé contacto con Alejandro Cobian del Banco Estado, el cual me indicó que estos depósitos ya venían desde el 2014 respecto de Ávila. ¿Qué pasó con el desahucio? Surge una reunión entre el general Echeverría, el coronel Paz, el comandante Carvajal, el comandante Pedro Valenzuela y yo. Por este tema se planteaba el tema de tener disponibilidad y que se pagara en forma más oportuna. Por eso se hizo, y desde el Departamento Primero, se incorporaron recursos al Departamento Tercero, del Departamento Primero, a cargo del coronel Paz. Fue así que comenzamos a pedir recursos y luego devoluciones, en un proceso que nace normal, pero posteriormente esas devoluciones fueron utilizadas para derivarlas irregularmente a otras personas. Esto está registrado en la contabilidad de la cuenta de desahucio. Su señoría, en el periodo del imputado Echeverría 2012-2016, en ambas cuentas de desahucio se malversaron 6.948.806.815 pesos y de la segunda 488.722.409 pesos. Continúo. Se me plantea por el grupo que pasaba con esas comillas devoluciones al departamento, que esas, la verdad, no quedaban registradas, por lo que se me planteó que debíamos ocuparlas. Esto fue idea de Echeverría y Paz. ¿Qué debía hacerse con esto? Ellos me decían que lo hiciera. En eso estábamos Echeverría, Paz, Carvajal, Carlos Rojas, el civil Eduardo Pardo, el capitán Estrada y el civil Juan Pardo, de planta elaborador de datos. Acá, básicamente, se quería conseguir una forma de sacar más dineros. Respecto a los montos recibidos por Echeverría, ¿qué dice Nail, el comandante? En cuanto a la distribución, siempre le entregábamos dinero en efectivo. ¿A quién? Al general Echeverría. Tenía la preocupación de siempre ir acompañado del comandante Carvajal. De hecho, pasábamos a la oficina del general después de anunciarnos con su secretaria, Sally Reyes. Los montos al general Echeverría siempre eran como entre 70 u 80 millones de pesos, que le entregábamos en efectivo. De ahí iban fluctuando. Creo que la última vez que le entregamos al general Echeverría fue en noviembre del año 2015. Esos episodios que se dicen que se movía la billetera o la bolsa son efectivos. Eso lo hacía Echeverría. Y era que quería más dinero. Como dije, Echeverría y el coronel Paz, ellos recibían dineros por estos conceptos irregulares durante los años 2014 y el 2015. Echeverría da la orden de reintegrar dinero de Ávila. En cuanto al tema de Ávila, de estos sabían Echeverría, Pedro Valenzuela y Paz. Recibí de parte del general que debíamos recuperar. Debía recuperar alrededor de 200 a 300 millones de pesos. Comencé a recolectar entre todos los que recibían. Así que Carlos Rojas, Patricio Miranda, Luis Vilches, Echeverría. Creo que
respecto de Echeverría, dice entre paréntesis, creo que devuelve 30 millones. ¿Qué dice Robinson Carvajal Leiva? Echeverría insinúa que necesitaba dinero para efectos personales y que se haga desaparecer una de las transacciones de desahucio. Durante las reuniones de trabajo que se realizaban en la oficina del director de finanzas, general Echeverría, donde participábamos el coronel Paz, el comandante Nail, el comandante Pedro Valenzuela y yo, el general comenzó a insinuar, por medio de acciones jocosas, que necesitaba dineros extra para efectos personales. Ese ámbito de cosas insinuó que se debía hacer desaparecer una de las transacciones de desahucio. Una vez que todos los dineros reunidos se dejara a un lado lo que se iba a entregar al general Echeverría, que por cada ocasión bordeaba los 70 millones de pesos, los que eran entregados por el comandante Nail y yo en la oficina del general. Siempre se los entregábamos como regalos, bolsas en que se entregaban vinos y en distintas formas de ocultamiento. Hago presente que siempre eran a puertas cerradas. Echeverría da la orden de que se entreguen dineros para reintegrar. En octubre o noviembre del año 2016, Héctor Nail me contacta y me indica que por instrucción del general Echeverría necesita que le pase dineros para efectuar devoluciones. Esto concuerda también, su señoría, con lo ya indicado por Nail, por lo que va a indicar, como voy a referir, por Pamela Castillo. La declaración del coronel Jaime Paz Meneses. Carvajal le dice que Echeverría insistía en encontrar una forma de obtener recursos extraordinarios. En lo que respecta a los dineros desviados desde la cuenta de desahucios, debo indicar que, en el año 2014, durante el segundo trimestre, se me acercó el comandante Carvajal, señalándome que mi general Flavio Echeverría le había insistido en encontrar una forma de obtener recursos extraordinarios para un beneficio personal. Echeverría está involucrado en operaciones de transferencias hasta en el Departamento Tercero. Debo hacer presente que en cada una de las oportunidades en que se efectuaba esta transferencia al Departamento Tercero, por el concepto antes mencionado, el monto de cada una de ellas era aproximadamente de 450 millones de pesos. De esos dineros, desconozco los porcentajes que llegaban al resto de los involucrados, pudiendo señalar que los involucrados eran el comandante Héctor Nail, el comandante Carvajal, el capitán Rojas, el CPR Pardo y el general Echeverría. Señala Paz recibir órdenes de Echeverría para controlar el flujo de dinero. Hasta finales del año 2015, el general Echeverría me indicó que viera lo que estaba sucediendo con el comandante Nail, ya que había un gran desorden en la cantidad de flujos de dinero que estaban saliendo. Habla también durante el primer semestre del año 2016, mi general Echeverría nos citó a una reunión en la que participamos Nail, Valenzuela y yo en su oficina. Nos señaló que las platas mal depositadas al capitán Ávila, capitán Collado y capitán Estradas había que regresarlas. Para ello se indicó a Nail y le dijo que cada uno de nosotros tenía que devolver dineros. Orden de ejecutar investigación de parte de Echeverría. En diciembre del 2016, mi general Echeverría me envía una providencia en la que me dispone que ejecute una investigación administrativa para ver los hechos de una situación expuesta por medio de un oficio por el comandante Nail al director de finanzas, en la que había informado por el caso del capitán Ávila respecto de los pagos irregulares en que había ocurrido el Departamento Tercero. Hago un paréntesis, su señoría. ¿Se imagina entregar una ISA, como se denomina en jerga de carabineros, o instrucción de sumario administrativo, a los mismos que están involucrados? Porque a quien el general Echeverría dispuso la investigación sumaria administrativa de esto, era el mismo coronel Paz que está en esta malversación millonaria. ¿Qué es lo que hace después el mando? Cambia y efectivamente ve que no tiene ningún avance, bueno, no tenía ningún avance producto de todo este tema, y ya, en definitiva, cambian su desarrollo. La declaración de Patricio Rojas Soto refiere de Pedro Valenzuela sobre Echeverría. Nosotros ubicamos a una persona a la que se le había hecho un depósito y era el comandante Pedro Valenzuela. Fuimos y lo encontramos en su oficina. Le dijimos que la Contraloría está pidiendo toda la información de los pagos realizados y que él también estaba.
así que nosotros entregáramos la información. Él nos dijo que nos quedáramos tranquilos, que no tenía idea y que hablaría con el general Echeverría. Y nos señaló que, por último, le diría al general Echeverría que moje a los controladores. El comandante Pedro Valenzuela nos dijo que habría una junta de generales y que ahí el general Echeverría hablaría del tema. Nail le dice que Echeverría está al tanto de todo. Antes que me llamaran a declarar la primera vez, se refiere ya a la investigación penal, el comandante Nail nos dijo a mí y a Patricio Miranda que el general Echeverría estaba enterado de los pagos que realizábamos y nos dijo que nos quedáramos tranquilos. Nosotros pensábamos que un general nunca iba a caer. Entonces nosotros nos quedamos tranquilos. Mi oficina cerrada y no hay visión hacia el pasillo. Cuando yo salía de mi oficina, siempre me encontraba con el comandante Nail. Cuando subía a hablar con el general Echeverría, el comandante Nail nos llamaba a su oficina conjuntamente con Patricio Miranda y nos decía que él tenía el apoyo de arriba, haciendo referencia al general Echeverría. La declaración de Javier González Brito, que dice, en esa oportunidad me dijo que me quedara tranquilo, que esto estaba hace tiempo, se hace hace tiempo, y que detrás de esto había generales. En esa oportunidad me nombró a mi general Echeverría. La declaración de Luis Vilches Morales. Fui a la oficina de Estrada y me encerré con él, y le pregunté directamente qué era eso, mostrándole el dinero. Él me dijo que me quedara tranquilo, que lo gastara, me dijo que mi comandante Nail sabía y que mi general Flavio Echeverría también sabía. Declaraciones de Arturo Rojas Enríquez. Recibe depósitos de Flavio Echeverría. El año 2011 me citó a su oficina el entonces coronel Flavio Echeverría Cortés. Me dijo que si yo había revisado mi cuenta corriente bancaria. Yo le pregunté por qué, y él me dijo que tenía un depósito. Le pregunté de qué se trataba. Él me dio una serie de explicaciones, argumentando que tenía necesidades económicas, que yo tenía que pagarle un favor a él, debido a los favores que él me había hecho. Me señaló que yo cobrara esa plata y que se la devolviera a él. En esa oportunidad le realicé como 3 o 4 transferencias a su cuenta bancaria particular. Estas transferencias fueron por el monto máximo de transferencias de cuentas corrientes. Tienen que haber sido unos 20 millones de pesos en total. Cuando Flavio Echeverría me llamó a su oficina y me explicó lo que quería de mí, me señaló que él estaba próximo a ascender a general. Además me dijo que los favores se pagan y en ese contexto me solicitó que le devolviera la plata que me habían depositado. Echeverría le dice que se prepare. El coronel Ramón Soto Cancino, que es compañero de promoción de Flavio y mío, me contó que lo fue a visitar a Calle Sucre y que Flavio me había mandado decir que yo me preparara o que estuviese preparado. Yo inmediatamente asumí el motivo del mensaje que me había mandado Flavio Echeverría y que tenía directa relación con el depósito que él me había realizado el año 2011. Otro hecho más también, entre otros, que también advertía a otros coimputados. También de la declaración de Arturo Rojas hace mención a episodios donde Echeverría le dice que lo movería a Normas porque allí lo necesitaba más. ¿Qué dice de esto? En el año 2014, desde mediados de agosto hasta fines de diciembre, a mí me llamaron al servicio y mi primera destinación fue el Departamento de Tesorería. No alcancé a validar mi firma. Cuando se lo representé al general Echeverría, me señaló que no, porque me movería a Normas, que ahí me necesitaba más. Me dijo que el comandante Nail continuaría firmando. En esa oportunidad, cuando asumí, pregunté qué tipo de cuentas se manejaban. Entonces me señalaron que se administraban las cuentas de gastos en personal, valores en tránsito, gastos operacionales y la última es de reintegro. Resulta serse que en ese periodo su señoría era Fondo de Desahucio, 1 y 2, Zona Metropolitana, Seguridad Privada 2, gastos operacionales Departamento Primero, gastos operacionales Departamento Primero, gastos en personal Departamento Tercero. De esa cuenta, gastos en personal Departamento Tercero, del 2012 y al 2016 se malversaron 2.509 millones aproximadamente. ¿Qué dice Gonzalo Blue Rodríguez el 7 de abril del 2017? Esto sucedió en diciembre del 2016
en la que Echeverría me comentó que esto de lo sucedido en finanzas y remuneraciones estaba siendo investigado. Él me indicó que esto solo era un tema de error contable e informática, que tan solo se trataba de esto. Declaración de Fabián Cárdenas Mancilla. Yo le dije que quería más plata porque estaban abusando de mí, que quería saber quiénes más participaban en estos. Entonces él me dijo que estaba el Pancho Estrada, el general Flavio Echeverría. Después del segundo depósito me llamó Luis Vilches y me dijo que como ellos ya me habían ayudado y que ahora yo tenía que ayudarlos a ellos. Me dijo que mi general Echeverría estaba enojado. Me dijo que me harían un último depósito, pero que yo me tenía que quedar con menos plata. Nelson Valenzuela Aravena habla sobre el método de sustracción de dinero de Echeverría. Quiero agregar que lo indicado en el documento de Fojas 9 que entregué ayer, que lo mencionó de 1999 al 2011, los mandos del Departamento de Tesorería, e indicando el método de sustracción de dinero, el cual se nombra a los coroneles y jefes del departamento, se refería a Flavio Echeverría. Habla de conversaciones, también sucedería con Echeverría, de los abonos varios. Señala jocosamente, igual que el periodo del coronel Echeverría y luego general, de los meses que trabajé con él, mi relación fue conflictiva, a tal punto que no existía conversación entre los dos e incluso, en una oportunidad me llegó a increpar en su oficina, por el motivo que de las nóminas de los abonos varios y tema laboral. En esas mismas conversaciones el general Echeverría no tan solo mostraba su billetera, sino que mostraba el basurero, señalando que como estaba desfalcado, de lo que se entiende que había que sacarle fondos desde la cuenta de abonos varios, que es una cuenta interna de la repartición, y de esta área era administrada por Diego Valdés. Está nuevamente la de Renato Sarabia Lagrese, sobre lo ocurrido con Echeverría el 2015. Ya habla su señoría a la que me referí, del depósito, del tema de su hija. De declaración nuevamente de Jaime Paz Meneses, de almuerzos de Echeverría con Hugo Zúñiga, este funcionario de la DIPRES. La de Randy Maldonado Gutiérrez, que se refiere a su señoría, entre otros, en el año 2011, una vez que llegó el coronel Echeverría a ser jefe del Departamento de Tesorería y Remuneraciones, recuerdo que dijo que quería seguir con la misma temática de años anteriores, haciendo referencia a la malversación de fondos utilizando a terceras personas. Es más, después me pidió cuentas para seguir con esta operatoria. Sobre el dinero que recibía Echeverría, de los depósitos que se le hacían a Ponce, se refiere a Alejandro Ponce Ovalle, él se quedaba con el 10%, yo con el 20% y el 70% se lo quedaba el coronel Echeverría. Alejandro Ponce, del 2009 al 2011, tiene 556 millones de pesos malversados. Señala también Maldonado Gutiérrez, Echeverría participaba en la confección del listado de personas a las que se les depositaría ilegalmente. Flavio Echeverría, con otros oficiales activos y en retiro, Rivero, Cárcamo, entre otros, en la misma oficina del jefe del departamento, participaban en la confección de un listado en el cual se indicaba a las personas a las que se les iba a depositar ilegalmente. Señala su señoría el episodio que yo refiero de la UAF del 2011, que es lo que se dice Randy. En el año 2011 llegó personal de Dipolcar hasta la Dirección de Finanzas. Recuerda que era un mayor de apellido Alvial Antonucci. Era de ojos claros, de unos 35 o 40 años. Fue a hablar con Flavio Echeverría, en el contexto de una causa de la Fiscalía, para pedirle antecedentes de todo esto que estaba sucediendo. Recuerdo que Echeverría estaba nervioso y también todos nosotros. Posteriormente vi pasar a Pérez Barría hacia la oficina de Echeverría. Fue el mismo Fernando Pérez el que realizó un informe en el computador de Echeverría, en base a los analíticos que Diego Valdés le había llevado a la oficina ese mismo momento. Todo para que se le entregaran a personal de Dipolcar, quienes esperaron el informe en ese mismo lugar, que el que no demoró más de una hora en realizarse, y mientras esperaban se estaban tomando un café con Flavio Echeverría. Valdés y Echeverría pagaron 100 millones de pesos para que Orellana guardara silencio. En relación al comandante Rodrigo Orellana, él recibió un depósito de 2 millones y fracción por concepto de sobresueldos. Cuando recibió este monto fue a hablar con Echeverría para decirle que el monto era muy poco y que por ese dinero no iba a aceptar montos, que si era así iba a denunciar el hecho. El que quería 100 millones de pesos para guardar silencio. Este dinero los aportó Valdés, quien puso 70 millones,
y 30 millones Flavio Echeverría. Carlos Cárcamo Bravo también se refiere a Echeverría sobre lo ocurrido con Rivero y Morales. Otra situación es relacionada con una solicitud de información realizada por la Fiscalía o por Dipolcar, no recuerdo bien, en la que se requerían antecedentes de una transacción de dinero entre el coronel Arnoldo Rivero y un proveedor de Carabineros. En esa oportunidad me crucé con mi general Echeverría y me comentó el tema y yo le dije que no tenía ni idea. Me señaló textualmente: ojalá existan varias adjudicaciones al proveedor. Carlos Rojas Muñoz se refiere a las operatorias de cheques del 2016. Dice: Jaime Paz, Pedro Valenzuela, Eduardo Pardo me dijeron que el general Echeverría también recibía su parte. ¿Qué declara Eduardo Pardo Muñoz? Se refiere también a la elaboración del informe ordenado por Fernando Pérez previa reunión con Echeverría. Le avisé a Fernando Pérez, quien fue a la oficina de Flavio Echeverría. Estuvieron reunidos por largo rato. Creo que lo esperé hasta cerca de las 10 de la noche. Terminó la reunión, Fernando salió de la oficina y me dijo que tenía que buscar toda la información del SICFE, disponible para los años 2009 y 2010, sobre el proveedor Leonardo Morales y que tenía que revisarlos de inmediato. Al día siguiente, trabajamos en la redacción y reestructuración del informe, el que elaboramos de acuerdo a la estructura de un informe de auditoría. Fernando Pérez lo escribió materialmente en su computador. Una vez listo, lo entregó para la revisión de Whipple y Echeverría. Entiendo que la firma fue de Flavio Echeverría. Varias horas después que se fueron los dos Dipolcar, con el informe que se les entregó, le consulté a Fernando Pérez cómo les había ido y él me indicó que bien, que el informe se había entregado y que, comillas, la ponchera estaba pagada, cierre de comillas, haciendo alusión a que la cosa quedaría ahí, que ahí moría la cosa o el problema. Se informaron todas las cuentas SICFEC o fiscales y todas las internas, salvo una, que era valores en tránsito. Refiere nuevamente Pedro Valenzuela San Martín de entrega de dineros a Echeverría. Nunca fui testigo de la entrega de dinero al general Echeverría, pero sí que Nail y Carvajal entregaban con bolsos a la oficina de él y se encerraban a conversar. De hecho, a su ayudante personal le daban instrucciones que no debía no dejar entrar a nadie, y ella es la cabo segundo Sally Reyes. Echeverría intentó encapsular todo. Cuando todo se comenzó a saber sobre lo del capitán Ávila, Echeverría intentó encapsular todo y suscribirlo solo al capitán Ávila. Ahí se explica que todos empezaron a juntar dinero y depositarlo en la cuenta sin valores o sin oficio de valor. También refiere Valenzuela San Martín, que trabajó Echeverría y Pérez en la información sobre Rivero, lo que se refiere al episodio del 2011. Habla también de la amenaza de Orellana efectuada por Echeverría. Está la declaración nuevamente de Eduardo Pardo de la reunión de Paz y Echeverría para generar mecanismos de recuperación de dineros. Jaime Paz me comentó que se había reunido con Flavio Echeverría y que habían acordado que debían generar algún mecanismo de recuperación de dinero para cubrir los fondos depositados al capitán Ávila. Me consultó qué hacer. Yo le dije que había dos caminos. Uno que era devolver los dineros que se habían beneficiado con los fondos y registrarlos como, comillas, reintegros, aun cuando estos no cumplieran con las formalidades que la figura supone contable y administrativamente. ¿Qué dice Ramiro Martínez Chan? Llegó Flavio Echeverría y le señaló que la mejor estrategia para evadir todo era que declararan que los reclutadores habían recibido mucho menos. Perdón, esta es declaración de Ramiro Martínez Chan del 30 de agosto del 2017, estando privado de libertad. Señala que ya estando privado de libertad también Flavio Echeverría. Llegó Flavio Echeverría y le señaló que la mejor estrategia para evadir todo esto era que declararan que los reclutadores habían recibido mucho menos o casi nada de lo depositado a los cuentacorrentistas. Es decir, que no existía la comisión del 10%, de tal manera que los reclutados que quedaban con más dinero y de esta forma ellos, los reclutadores y los demás arriba, se iban a descargar de los montos malversados. Así finalmente Flavio Echeverría iba a recibir teóricamente mucho menos de lo que le entregaban los integrantes de su cúpula. Claudio Venegas Godoy, sobre gastos, habla sobre gastos reservados y habla también de Echeverría. De acuerdo a lo que se genera en el interior del centro de detención, quiero señalar que los últimos que llegaron a prisión preventiva, Rivero, Pérez, Cárcamo, ellos manifestaron abiertamente que la culpa de todo esto es el general Echeverría y que él fue el gestor de todo esto. Es más, cuando llegaron lo encararon. Por esta situación Echeverría se aísla de todos, no toma contacto con nadie,
pero sí toma contacto con el capitán Estrada y Ávila, instándolos a que deben tomar como estrategia que en sus declaraciones señalen que los cuentacorrentistas se quedaron con un porcentaje mayor de dinero para que así ellos puedan responder por menos. Tal declaración también sucedería de Carlos Cárcamo en octubre del año pasado. Habla sucedería de un episodio de responsabilidad de un sumario, que no dice relación con esto, por cierto. También está la declaración de Alejandro Ponce Ovalle. Echeverría sigue manteniéndose firme en su versión de que él participó en el fraude antes de que él fuera director de finanzas, pero no tenía idea de lo que ocurría posterior a asumir como director de finanzas. Echeverría dice que con él estábamos molestos es con Pedro Valenzuela porque él tiene 700 millones de pesos, pero está en su casa. Echeverría es parte de la mafia nueva. Conversando con Nelson Valenzuela, este habla de la mafia nueva y la mafia antigua. Los que conforman la mafia antigua están molestos con los de la mafia nueva, porque ellos no tuvieron límites, se volvieron locos, se fueron al chancho, lo reventaron. Sobre todo esto, están enojados con Nail, con Paz, porque a quién podían involucrar como cuentacorrentistas, con Pérez Barría, Rivera. Están muy enojados con Nail y Echeverría, o sea, con la mafia nueva. Pedro Valenzuela nuevamente indica que el informe para responder a esta acusación en contra del coronel de Intendencia Arnoldo Rivero lo confeccionó el entonces coronel Flavio Echeverría y el coronel de Intendencia Pérez Barría. En ese tiempo ambos oficiales ya estaban malversando caudales públicos. Ellos estaban entregando información lo más sana posible con respecto a los delitos que ellos estaban cometiendo en esa época. Es así también sucedería todas y cada una de las menciones que latamente hemos referencia y se refieren también Héctor Nail, Felipe Ávila, Sergio Collao, Jaime Paz, Arnoldo Rivero, Pedro Valenzuela, Nelson Valenzuela, Randy Maldonado, Diego Valdés, Alejandro Ponce, Arturo Rojas, Renato Sarabia, Francisco Estrada, Carlos Cárcamo, Rodrigo Orellana, Fernando Pérez, Gonzalo Blue, Julio Pineda, Robinson Carvajal, Eduardo Pardo, Hugo Zúñiga, Arturo Sepúlveda, Jorge Latrille, Julio Pizarro, Carmen Gloria Barraza, Alberto Cienfuegos, Cristian Betalara, Jorge Serrano, Francisco Reyes, Iván Whipple, Patricio Morales, entre otros, sucedería, refieren al señor imputado Echeverría. ¿Qué elementos sucedería? Porque huelga ya a hablar respecto de la malversación millonaria de caudales públicos, reiterada como ha sido, y perdóneme la cacofonía, reiterada también por este tribunal en varias audiencias y reiterada también por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Elementos que lo vinculan precisamente a esta asociación ilícita a que hace referencia. Recordar, sucedería que respecto de la asociación ilícita del artículo 292, en la cual forma parte también el general Echeverría, es una figura penal de peligro abstracto que protege bienes jurídicos de suma importancia para la sociedad y el orden constitucional, que entre ellos está la protección del orden público, el recto ejercicio de la acción y de la constitución política, entre otros sucedería, por tanto, este tema de que no forma parte o no es un delito que estuviera protegido por, la verdad que es un tema también zanjado, no tan solo por este tribunal, sino que también por la Ilustrísima Corte de Apelaciones en diversas vistas de apelaciones en esta causa. Aquí también se protege el orden público y este orden público fue vulnerado. ¿Qué tenemos? Hay una ilicitud en el fin, que tenemos una permanencia en el tiempo, que tenemos una división de funciones y roles, tenemos directivos y jefes, reclutadores, distribuidores, entre otros. Hay una estratificación, un monto superior, entre otros. Frente a esos elementos sucedería ¿cuáles? Dispone de investigación administrativa ¿de quién? De otro imputado a cargo de la causa. Señala haber instruido una investigación administrativa respecto a la situación de Ávila, pero ¿a quién? A un coimputado, es decir, para que, en definitiva, nos permite pensar razonablemente y de acuerdo a las máximas experiencias que esto no se sepa y no llegara a puerto, perdóneme la expresión naval.
¿Qué elementos de la asociación ilícita también en sus declaraciones? Es reclutado por Arnoldo Rivero desde el 2008, es tranquilo, pausado, con cuidado, dispone de reintegros, menciona también la existencia de un equipo cerrado. Tenemos la declaración de Raúl Albayá y su señoría señala que concurrió a un almuerzo con Nail en la cual es invitado a formar parte de este grupo integrado por Echeverría. Cuando se devuelve a la Dirección de Finanzas, lo invitan a este círculo o grupo de confianza, como él lo menciona. ¿Quiénes lo integraban? Los oficiales de intendencia, es decir, él, Echeverría, Paz, estaban involucrados, todos remuneraciones. Le dice que él fue trasladado como jefe del Departamento Tercero porque este se venía realizando desde hace muchos años. La verdad que incluso el magistrado de este tribunal habla de tiempos inmemoriales. La declaración de Gonzalo Valvial Antolucci se refirió en este caso, señala que estuvo a cargo de diligenciar la investigación que se seguía contra Arnoldo Riveres, señalando que confeccionó el informe en base a quién, a la información entregada por o que le remitió Echeverría. La declaración de María Soledad Aros Mardones y de Randy Maldonado, que reciben presiones de Echeverría. Randy Maldonado le cuenta que se había involucrado en, comillas, asuntos de plata en el trabajo y que tenía mucha presión con el general Echeverría. Le dice que el general Echeverría lo seguía presionando para que, comillas, volviera a meterse en todo. La declaración de Rubén Ávila Pérez. Echeverría tenía la misión de tapar todo. Señala que Estrada le comentaba todo lo que ocurría con la investigación y que le decía que Echeverría ya estaba solucionando todo, que este era un procedimiento normal entre ellos y que la misión de Echeverría era tapar todo. ¿Qué sale Blue Rodríguez? Señala que respecto a la situación de Ávila, cuya investigación dirigió en el mes de diciembre del 2016 Echeverría, le dijo que solo se trataba de un error contable e informático. Declaración de Bracamonte. Estrada le pide que reclute personas que faciliten su cuenta bancaria para juntar plata para el maletín de al frente. No le dijo para quién, pero entendió que era para Echeverría. La declaración de Bracamonte señala haber recibido amenazas de Echeverría, tales como: hay que tener cuidado con los líos de plata, porque siempre hay alguien dispuesto a matar por plata. Las declaraciones de Cárcamo Bravo sobre Morales y Rivero se refiere a la situación de Arnoldo Rivero y Leonardo Morales Avendaño, diciendo que al respecto Echeverría le dijo, comillas, ojalá existan varias adjudicaciones al proveedor, cierre de estas. Asumió que algún asunto de facturas debía haber entrado entre ellos. La de Fabián Cárdenas Mancilla. Respecto de las personas involucradas, Vilche le dijo que Estrada, Echeverría y Nail estaban involucrados y que Patricio Miranda y Rojas confeccionaban los archivos. Esos son los TXT de las primeras y segundas líneas que se confeccionaban, después se mandaban al Banco Estado y se pagaban excesos de remuneraciones. La declaración de Robinson Carvajal Leiva, reuniones de trabajo entre Echeverría, Paz, Nail, Valenzuela, Pardo, donde se insinúan que se haga desaparecer una de las cuentas de desahucio y efectivamente se materializa con los conocimientos de Pardo y Valenzuela. Las declaraciones de Robinson Carvajal Leiva sobre los procedimientos de reintegro irregulares. Relata cómo Nail informó respecto a la situación de Falabella, que se trataba de un error de sistema que se corregiría por reintegros. En octubre del 2016, Echeverría da la orden que se entreguen dineros para reintegrar. Carvajal entrega 80 millones. En marzo, junto a Nail y Paz, entregan 80 millones para que Rojas restituyera. De hecho, su señoría, hay una grabación en esta investigación, grabación de las cámaras de seguridad, como hice referencia, en la cual un imputado de esta causa está entregando un bolso con alrededor de 30 millones de pesos. Y era precisamente para seguir con esta estrategia de reintegrar. Lo que sucede es que ese imputado, que si mal no recuerdo, era JP Muñoz, de acuerdo al apodo que tenía, dice y quiebra el camino delictual y le dice en el sumario administrativo, esto es lo que yo recibí como orden, pero lo entrego y esto se hizo así. La declaración de Pamela Castillo Herrera. Echeverría tenía conocimiento de la operatoria de reintegros irregulares. Recibía órdenes de Nail, órdenes de realizar la contabilización y posterior devolución a través de cheques a la Dirección de Finanzas por la totalidad de los montos depositados irregularmente como abono a la cuenta corriente gastos en personal. Nail le dice que Echeverría tiene conocimiento de esto y finalmente le revela que se trataba de reintegro respecto a la situación de Felipe Ávila. Menciona que dicho procedimiento debió realizarse a la cuenta de tesorería administrada por Isabel Añasco Riquelme.
La declaración de Cereceda Vázquez sobre operaciones de cuenta valores en tránsito. Se refiere a ese. Se solicitaban los montos para cubrir el resumen general de descuentos. Rivero, Rebeco y Echeverría recibieron dineros por este concepto. La de Alejandro Cobian Rojas, este funcionario del Banco Estado. Echeverría intenta cubrir el asunto de Ávila. ¿Qué podemos extractar? Recibe de la Unidad de Riesgo Integral de Fraude del Banco Estado la orden de indagar respecto de los abonos que se reciben por un funcionario del Banco Estado hace 2 años. Se contacta con Echeverría, quien manifestando sorpresa solicita el nombre del funcionario y lo deriva a Nail, quien en compañía de Pedro Valenzuela afirman que se trata de un error de sistema. La declaración de Collado Cáceres. Se habla que cuando fue detenido, escuchó una conversación en el calabozo en que participaban Paz Valenzuela, un hombre calvo, Saldaña, Moraga y 2 sujetos más, y se dijo que faltaba Flavio, Maldonado y un tal Riquelme. La de Víctor Escobar Rodríguez. Presenció como Echeverría ordenaba a Estrada que dijera que los que facilitaron cuentas corrientes se quedaban con el 30% y que ellos solo estaban comprometidos por los depósitos y no por el dinero en efectivo que recibían. Ordenaba a Estrada. Declaración de Mario Figueroa Ramos. Pardo le dice que se quede tranquilo, que estaba mi general y coroneles detrás de esto. Habla de eso. Luego señala que Eduardo Pardo, al momento de reclutarlo para que girara cheques, había sido enviado por Echeverría y que era él quien estaba detrás de todo esto. ¿Para qué recordar los 5.000 millones de pesos malversados a través de este civil y su pareja? La declaración de González Brito. Al momento de reclutarlo le dice que Echeverría estaba detrás de todas las operaciones. Ya me refería a Maldonado Gutiérrez. Señala, permanencia en el tiempo sobre el rol de Echeverría. En el 2011, estando Echeverría como jefe del departamento, dijo que quería seguir con la misma temática de años anteriores, haciendo referencia a la malversación de fondos utilizando a terceras personas, y le pidió a Maldonado cuentas para seguir con la operatoria. Así, respecto de Ponce, Echeverría se quedaban con el 70%, Maldonado con el 20%, Ponce con el 10%. El último depósito a Ponce que participó entregó el 90% a Echeverría. Randy Maldonado también se refiere sobre ese punto, lo refiere al episodio del 2011. Dice, Albial llegó a divulgar por una causa de la Fiscalía, todos estaban nerviosos. Echeverría llamó a Pérez para que hiciera un informe con datos entregados por Valdés. Se comentaba que era respecto de Rivero y se temía que descubriera todo. La declaración de Ramiro Martínez Chan entrega detalles respecto de las conversaciones de Echeverría a Valenzuela, quienes señalan que con las últimas detenciones cayeron los verdaderos líderes del fraude. Nuevamente Escobar le cuenta que Echeverría decía que tenía que perjudicar a los reclutados, diciendo que se quedaban con casi todo el dinero, y eso ya estando privado de libertad en esta causa. La declaración de Miranda Herrera señala que Echeverría, Paz Nail lo culparon a él, Rojas y Pamela Castillo se enteró por Gladys Yáñez. La de Óscar Muñoz Becerra habla de la oficina de remuneraciones que se frecuentaba con Echeverría. Nuevamente, vinculándolo para la asociación ilícita, Nail, ante el problema relacionado con Punta Arenas, da cuenta al líder, es decir, se refería más bien, son las explicaciones que nosotros sacamos, y Nail informa de esto a Echeverría, quien dispone que se contacte con el agente del Banco Falabella, y que le dicen que esto había sido un error de pago. Durante este periodo, su señoría, también ya en la investigación, durante el desarrollo, mediados del 2017, Banco Estado comienza a hacer un registro de todos y cada uno de operaciones y reporta también una operación sospechosa que está siendo indagada y que genera una causa distinta y diversa respecto de en la cual se estarían pidiendo alrededor de 15.000 millones de pesos por bienestar y que también está siendo investigado. Es razonablemente y prudente a lo mejor hacer el cruce a esa fecha también, en donde se estaba solicitando este supuesto crédito a Banco Estado, eran también lo que llevábamos de montos malversados investigados en la presente causa. Envía un correo, Nail por su parte informa de esto a Echeverría, quien le ordena que se contacte con el agente, busca realizar justificación pertinente. Ya me referí a todo cuando se movían las billeteras, los bolsos para que diera más dinero, lo del 2011 y las diversas también sus declaraciones.
Eso también su señoría respecto al lavado. No voy a referir con detalle porque ya los tiene su señoría y los hizo suyos en la resolución también antes de otro imputado de los antecedentes de peritajes de Contraloría Interna de Carabineros, como también todos y cada uno de ellos de Contraloría General de la República, por economía procesal, su señoría, para no referir con detalle uno a uno. ¿Sí? Nos damos por reproducido. Gracias, magistrado. Así también su señoría, dar cuenta de que entonces cuando nos centramos procesalmente hablando de qué es lo nuevo o cuál es el antecedente nuevo, no hay ninguno. Y que de nuevo de los antecedentes nuevos, sí hay muchos, pero en perjuicio. Aumentó en 109 millones, la malversación va a casi 29.000 millones de pesos, llegan a los informes periciales de la Contraloría General de la República y Contraloría Interna de Carabineros, muchos de ellos relacionados con los montos malversados por el imputado Echeverría, las diversas declaraciones que hemos hecho, también su señoría hecho referencia. Pero también su señoría cuidado con aquellas, su señoría, indicadas con reportes de la Unidad de Análisis Financiero. Dentro de un antecedente nuevo también está un reporte de análisis financiero de los últimos meses de la unidad de la UAF, donde detalla precisamente de las operatorias, precisamente por parte de el ex general Echeverría, y refiere precisamente de montos, de documentos, de propiedades, de bienes que precisamente fueron adquiridos por parte del general Echeverría. Entonces, su señoría, la defensa refería a que no habían antecedentes, por ejemplo, y si hay también un antecedente ahora nuevo penal, que es precisamente al imputado Echeverría, se le imputa en su nueva formalización otro ilícito, o sea, ya no son ni tan solo 3, sino que ahora son 4, como indicáramos su señoría respecto de la falsificación y uso malicioso de instrumento público, reiterado del artículo 193, números 2, 4 y 6, olvida, su señoría, la defensa que existe en los antecedentes también de la carpeta investigativa, un informe de la Contraloría General de la República donde precisamente hace y se refiere al fondo de desahucio y habla, entre otros, precisamente de las firmas giradoras. De hecho, firmas giradoras en fondo de desahucio, como lo relaté el 2010, diciembre del 2010 a julio del 2011, era el señor Flavio Echeverría Cortés, era girador, también lo fue de julio del 2011 a enero del 2012, al menos de acuerdo a lo que indica acá. Son antecedentes, su señoría, sumamente claros respecto también de esa circunstancia y lo detallamos latamente en cada uno de los informes y expedientes de aquellas personas que recibieron montos de desahucio sin serlo. Y había una forma también de, eludiendo el control de la Contraloría General de la República para toma de razón, aprobando dichos pagos. Magistrado, la defensa del señor Echeverría el día de hoy les explicaba también, o dentro de su argumentación, y no de antecedentes, sino que argumentación, pero los antecedentes, como ya he indicado latamente, no han variado ningún ápice, sino que siempre han ido en su perjuicio. Decía que acá no tenía conocimiento de los hechos, lo que ha quedado demostrado es que eso, en lo absoluto, sí tenía conocimiento de los hechos. La verdad que sucedería muchas veces, como saben, en la reforma procesal penal, los testigos no se cuentan, en definitiva, puede empezarse de acuerdo a su contenido y también con cuestiones propias del Tribunal de Forma. Pero la defensa el día de hoy lo único que mencionó fue una declaración, una. Yo la verdad que ya perdí el número de los demás de 20 declaraciones que tan solo se refieren al conocimiento y operatoria y los mandatos del señor Echeverría. Después, su señoría, respecto del tema del lavado de dinero, ha quedado absolutamente claro que respecto de este punto, su señoría, lo señalado
en el artículo 27 de la ley 19.913 y que respecto al señor Echeverría, como hiciéramos punto, adquiere bienes, adquiere propiedades, adquiere vehículos, tiene inversión en fondos mutuos. Hablamos precisamente durante el 2011, registra inversión en fondos mutuos por 5 millones de pesos, rescates por 214 millones de pesos, Banchile. Esto todo, por cierto, informado por aquellas entidades, su señoría, y que como le doy las gracias al colega, no tan solo tiene más de 47 alrededor ahí de tomos solo en la parte investigativa, debo indicarle al tribunal que también se ordena en variados tomos en la parte no netamente bancaria y de otros antecedentes, dentro de los cuales podemos contar con aquellos que dicen referencia con estas inversiones. No es un baledí lo que estamos indicando. Y precisamente, su señoría, ya eso denota que efectivamente no guarda armonía precisamente con que ese dinero que se obtuvo malversado, aunque sea un peso, se mezcla precisamente en la economía formal a través de diversas inversiones, adquisiciones y o préstamos que incluso se pueden pedir precisamente como una forma o maniobra de lavar el dinero obtenido de fuente ilícita. Su señoría, por tanto, es absolutamente claro que este tribunal no tiene ningún antecedente nuevo, su señoría, en fundar una modificación de la cautelar que se está solicitando por parte de la defensa. No ha variado en nada, he sido reiterado, y quiero traer, entre otros, por ejemplo, a colación, las resoluciones de la Ilustrísima Corte de Apelaciones que en un aspecto señaló, por ejemplo, resulta indispensable para cautelar la seguridad de la sociedad en atención al número de delitos que se le imputan en carácter de reiterados, la gravedad de la pena asignada a los mismos, el carácter de los delitos considerando los bienes jurídicos protegidos, esto es, propiedad pública, la integridad del patrimonio fiscal, orden público económico, entre otros, como asimismo los elevados montos malversados que hasta ahora arroja la investigación, sumado a la circunstancia de haber actuado en grupo pandilla, fundamentos que además permiten configurar un peligro de fuga, teniendo presente la extensión de las penas que arriesgan y de su forma de cumplimiento. Esta, su señoría, es una resolución del 29 de marzo del 2017. Ya a la Ilustrísima Corte de Apelaciones, con tan solo, con muchísimos millones, con 10.000 o 12.000 millones de pesos, ya ellos consideraban los elevados montos malversados. ¿Qué será ahora cuando los montos malversados son más de 29.000 millones aproximadamente? Cuando ahora, viendo eso que ellos consideraron ya montos elevados, van a encontrarse con un aumento de más de 19.000 millones de pesos de aumento. Su señoría, y también lo ha señalado reiteradamente este tribunal, como lo ha señalado, y también las resoluciones de la Ilustrísima Corte de Apelaciones durante también el año 2018. De hecho, es más, su señoría, esta semana, si mal no recuerdo, el lunes 16 de abril del año 2018, ante la apelación de un coimputado, de un sujeto que está en la escala de la organización criminal más abajo que el señor Echeverría, está en prisión preventiva y así se mantuvo por este tribunal, y respecto al cual la Ilustrísima Corte de Apelaciones confirmó por unanimidad, dando cuenta de precisamente del peligro y seguridad. Y que también recuerdo que efectivamente también se encuentra privado de libertad del 19 de marzo del año 2017. Con todo, su señoría, solicito a su señoría que se mantenga la prisión preventiva del imputado Echeverría por considerar este un peligro para la seguridad de la sociedad, porque no han variado en ninguna circunstancia los que se tuvieron en vista ni las letras A, ni la B, ni menos la C, por cuanto todas y cada una de esas letras del 140 se han debido acrementadas, se han ido en este caso robustecidas con el desarrollo de la investigación. Número de delitos formalizados, ya no son 3, son 4. Penas asignadas a cada uno de los delitos, todas penas de crimen. Tercero, su señoría, haber actuado en grupo pandilla, que éramos los dos, ya vamos en 127 personas formalizadas en esta causa. Y si usted se pudo dar cuenta, su señoría, ya en la misma minuta de reformalización,
han figurado nombres respecto de los cuales próximamente lo más probable van a ser formalizados. El hecho también de no beneficio de la ley 18.216. El hecho también sucedería de que efectivamente, si tenemos un hecho respecto del cual podemos dar fe de que aquí se ha intentado al menos ocultar o entorpecer antes y durante una investigación, son los antecedentes que hemos mencionado. El episodio del 2011, enero del 2017, y ahora incluso, como han refrendado otros coimputados, están dos privados de libertad. Luego de ello también sucedería lo que nos lleva. Acá no hay reparación celosa, por lo que yo acabo de indicar latamente. Acá incluso sucedería, me permito modestamente indicar, que incluso no quiero ser una especie de cajero automático del hecho de que un extracto de filiación esté libre de toda mácula, sea igual o ergo 11 número 6. Porque respecto de una conducta que permanece en el tiempo, a mí, razonablemente, podría ser considerado no una irreprochable conducta. Y luego sucedería el 11 número 9, por las razones también antes dichas, que son cuestiones que también, como lo ha dicho este tribunal y la Corte también en forma reiterada, son cuestiones también propias del Tribunal de Fondo en su momento. Es todo, magistrado. Vamos a hacer un receso de 5 minutos.